Bueno, empezaré por algunos temas que planteaba el maestro Telles con relación a algunos puntos que provocan un comentario. En realidad nosotros sí tenemos una agenda digital país. Esa agenda digital ha estado orientada básicamente hacia el sector de telecomunicaciones. Una cobertura, lo que se pretende es tratar de cubrir la mayor cantidad de población que no tiene acceso a comunicación. Y ustedes se habrán dado cuenta que históricamente hemos observado una divergencia casi que permanente a lo largo de los años que lleva la apertura de telecomunicaciones desde prácticamente 2008-2009, en donde la Superintendencia de Telecomunicaciones no tenía una buena relación con el gobierno y hubo un conflicto básicamente de cómo se debería de aplicar los fondos que se obtuvieron con ocasión del dinero recibido con las concesiones de frecuencias. En este momento están caminando ya básicamente unos proyectos muy importantes en el país y que creo que en el fondo va a resolver un problema de conectividad. Dicho sea de paso, cuando fue planteada la ley de telecomunicaciones en 2007-2008, no se contempló con forma precisa que además de telecomunicaciones se requería todo un sistema lógico de información y que debería también de cubrirse necesariamente dentro de este concepto de agenda digital, de forma tal de que no solamente se diera conectividad, sino que también se dieran terminales, se diera entrenamiento y se diera software. Lo cierto del caso es de que en este momento ya está caminando el proceso y tenemos una agenda digital que ojalá y lográramos cubrir y cumplir en el corto plazo. Ya entrando al tema, uno podría plantearse si en realidad en el marco de contratación pública nosotros tenemos en Costa Rica una cobertura regulatoria que identifique que todos los servicios que están en la nube están cubiertos regulatoriamente hablando. Y la primera conclusión a la que uno llega es de que si bien tenemos un marco jurídico con una ley de contratación administrativa, con un reglamento de contratación administrativa o con una directriz como la que mencionó don Julio, y también con otra normativa que está vigente en CONACYF, tenemos normativa dispersa, no articulada y que no está regulando los temas esenciales que ya nos hizo ver don Julio con relación a la parte sustancial de lo que debería de contener una regulación de nube. Y esto al final nos plantea también el escenario de si los servicios deben de ser o no regulados. Recientemente en una conversación que tenía con unos personeros de unas empresas nos decían, me comentaban la disyuntiva que había en este momento entre aquellas empresas emergentes que se les planteaba la regulación como tal y simplemente no quieren. O sea, es el típico caso de Uber o un Airbnb o empresas disruptoras que están saliendo al mercado y que de repente simplemente salen y no quieren ningún tipo de regulación. Pero cuando planteamos el tema de las adquisiciones de Estado, obviamente que tiene que haber una regulación mínima que debe de contener los elementos que ya hablaba el maestro don Julio Telles y que para los efectos del caso costarricense es importante que podamos inclusive hacer un repaso. Quizás lo más impactante y lo que llama la atención es que en Costa Rica no tenemos política pública. O sea, ese es un tema que llama poderosamente la atención, que es un asunto a mi juicio lo suficientemente delicado como para plantearlo por qué hay una ausencia política pública. Uno podría decir que hay un intento con la directriz que emitió Laura Chinchilla, pero al final de cuentas es un descuido fundamental porque estamos hablando de temas de transparencia de gobierno, estamos hablando de servicios que tienen que llegar a la población, estamos hablando en el fondo inclusive de cómo se logran servicios públicos y hay continuidad del servicio público desde la perspectiva del usuario. Y cómo estos elementos tienen eventualmente también hasta un impacto de tipo ecológico porque los mismos usuarios no sufren del desplazamiento y pueden conectarse remotamente. Entonces, tenemos una ausencia específica, a pesar de que tenemos ministerios rectores, a pesar de que tenemos una entidad de gobierno digital, en donde no podemos en este momento señalar que haya una política pública concatenada con relación a temas tecnológicos relacionados con la nube.
Si bien es cierto, como se comentaba, hay una directriz para la adquisición de servicios en la nube, esta política adolece de una serie de elementos vitales, como ya los trató también el maestro Telles, con relación a dos temas fundamentales que también fueron tratados, que tienen que ver con neutralidad y con interoperabilidad de redes. Básicamente, en el tema de neutralidad que se tocó, como el caso mexicano, obviamente que también aquí hay embates y hay también intentos, sobre todo lo que llama la atención es que los temas y de lo cual yo no profeso ninguna a favor de nadie en particular, pero sí en realidad pienso que tanto los usuarios como los gobiernos tendrían el derecho de escoger cuál es la tecnología que más se adapta a las circunstancias, sin tener que definirse legalmente o reglamentariamente cuál es la tecnología que deben de utilizar. Y aquí es donde enfrentamos los mundos entre los sistemas open source versus los sistemas licenciados, básicamente, que es el tema fundamental, y que en Costa Rica, dicho sea de paso, ha habido intentos y existen en este momento en la Asamblea Legislativa por tratar de normar que las adquisiciones del Estado sean basadas en plataformas de software libre. Y ahí, obviamente, que este es un tema fundamental que hay que discutirlo en el sentido de que la mejor solución no es la que me imponen, la mejor solución es la que se estudia. Y la mejor solución es la que se logra, después de un análisis reposado, determinar qué es lo que le conviene más al Estado. Dicho esto, pasamos a este tema y digamos que sin tratar de llegar a los temas con la profundidad y con lo ameno que ha sido el maestro Telles, sí deberíamos de preguntarnos qué es lo que debería de normarse como mínimo. Y aquí hay temas fundamentales que están relacionados con la continuidad de los servicios públicos. Es fundamental que en este tema haya una necesidad del Estado en el que se establezcan parámetros relacionados con la calidad de servicio en lo que espera en la nube. Normalmente estos están directamente relacionados con los acuerdos de suscripciones de servicio, que normalmente la doctrina internacional está señalando que ese tipo de servicios deben de tener por lo menos un 99% de calidad de servicio. Es decir, que haya una continuidad del servicio de tal manera de que se pueda escoger a ese proveedor que tenga estas características. Otro de los temas que me imagino ya en la mañana pudieron haber conversado tiene que ver con temas sensibles, centrales, que están directamente relacionados con la protección de datos. Dentro de esta política pública es esperable que haya la incorporación de todo lo que tiene que ver con la protección de datos, y que ya la tenemos, dicho sea de paso, en el país, con una ley, con un reglamento, con una materia relativamente incipiente, y en donde todos en este momento, en un momento en que estamos que se ha llamado de disrupción tecnológica, porque son tantos los cambios que se avecinan que yo a veces me quedo realmente sorprendido. Voy a adelantar un poco lo que viene en el final. Hace poco, con ocasión de unos análisis que estamos haciendo con relación a inteligencia artificial, nos encontrábamos con la disyuntiva de que si era posible plantearse que profesiones como la nuestra podrían o no desaparecer. Y la conclusión a la que yo llegaba era que era totalmente posible, hasta que de repente salió un anuncio por ahí, un día de estos en una revista digital, que mencionaba que un bufete norteamericano había contratado software cognitivo para efecto de ya no tenían capacidad de estar analizando la jurisprudencia que estaba saliendo en los tribunales norteamericanos. Y entonces el abogado que contratan es el abogado de este software cognitivo, que les está haciendo un rastreo de información y poniéndoles al día toda la información jurisprudencial, y le está diciendo al abogado del caso particular: mire, usted no ha tomado en cuenta esta jurisprudencia y tiene impacto en el caso que usted está definiendo. Entonces la pregunta que uno se hace es que, dado el estado de situación de la tecnología hoy, es posible que el día de mañana nos vaya a decir los sistemas que estén emplazados en plataformas en la nube que qué posibilidades tendríamos de ganar un determinado caso con determinados porcentajes, que es lo que normalmente a veces preguntan los clientes, ¿verdad? Y es lo que y uno dice, pucha, pero es que este mundo suena como fantasioso, ¿no? La verdad no lo es, porque se están tratando de establecer un ligamen entre lo que son los datos estructurados, que son los datos comunes y corrientes que están en la nube por ahí, y los datos no estructurados, que son los que se vienen cargando.
eventualmente uno le puede meter cualquier información que no sirva. Pero al final de la historia, lo cierto es que los impactos que está teniendo el ser humano y los cambios que va a tener en materia tecnológica va a hacer que dentro de poco tiempo algunas profesiones como los call centers, eventualmente los analistas de riesgo, algunas profesiones, incluyendo la medicina, tengan un impacto significativo desde el punto de vista del usuario. Y esto llama poderosamente la atención porque efectivamente, además de que estamos en una disrupción tecnológica importantísima y estamos en un modelo de cambio radical, pues vamos a tener que readaptarnos y vamos a tener que reaprender y vamos a tener que convivir con esta tecnología que ya llegó y que la tenemos ahí y que para efectos del Estado hoy le llamamos la nube y qué clase de nube es la que tiene que contratarse. Y si uno se pone a ver, básicamente, ¿qué tipo de normativa tenemos en contratación administrativa en Costa Rica? Uno lee el reglamento a la ley de contratación administrativa, uno lee la ley de contratación administrativa y prácticamente me encontré en el reglamento de contratación administrativa un articulito por ahí que es el 197 que habla de actualizaciones, pero de actualizaciones de otra cosa totalmente diferente. Y me encontré con un tema que, dicho sea de paso, hay que ser lo suficientemente crítico con una tentación de la Contraloría General de la República para erigirse como regulador en materia de tecnologías de información. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué razón es que la Contraloría aborda temas que en realidad los puede abordar jurisprudencialmente, ¿verdad? Y hay unos temas que les impactan mucho, que es el tema de la dependencia tecnológica. Y eso creo que está bien, o sea, que los analicen. Pero cuando dictan normas de gestión en materia de TI, uno se pregunta si es la Contraloría la que tiene que dictarlas, o si es parte de la política pública costarricense la que tiene que erigirse para determinar qué debe hacer la administración pública. Y ahí la primera crítica fundamental. En ausencia prácticamente de ese ejercicio de política pública, alguien lo sustituye porque eventualmente quedó el hueco, ¿verdad? Y ese es un tema que llama poderosamente la atención, que lo he estado discutiendo porque inclusive esta tentación de la misma Contraloría General de la República lo vemos en temas en donde yo he estado metido con mayor profundidad, que es el tema de telecomunicaciones, donde hay ordenanzas a la administración pública, inclusive, oigan ustedes lo que ha llegado a ordenar la Contraloría, le ha llegado a decir al Ministerio de Ciencia y Tecnología, prepare un proyecto de ley de la ley de radio y mándelo a la Asamblea Legislativa. O sea, eso es gravísimo. O sea, ¿cómo un órgano contralor puede ordenarle, si constitucionalmente está establecido, cómo es que se producen las leyes en este país? ¿Cómo es que por medio de una ordenanza puede indicarle qué es lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo? O sea, es tremendamente grave. Y así como ha sucedido en el sector de telecomunicaciones, donde inclusive se le ha dicho, mire, tiene que revisar todas las concesiones de espectro que se han otorgado en el país. Bueno, ¿hasta dónde están los límites de la Contraloría en estos temas? Bueno, la verdad es que en ausencia de poder alguien lo ejerce. Bueno o malo, podamos discrepar la buena o mala intención, el tema es organizacionalmente hablando quién debe ejercer esas competencias, y aquí básicamente la crítica que yo hago el día de hoy es que la Contraloría ha ejercido competencias que constitucionalmente no le fueron conferidas. Siguiendo con el tema de qué debería de normarse, la doctrina normalmente también se plantea temas de dependencia tecnológica. Y uno de los elementos que más le llaman la atención es lo que ellos identifican como el vendor lock-in, ¿verdad? O sea, no me venga a vender algo del cual yo no me pueda salir en el corto tiempo. Esto tiene que ser parte de política pública. ¿Por qué? Porque los datos que están almacenados son sensibles y porque el contrato que se está realizando, ya me cortó el tiempo pero es de mentirillas. El contrato que se está realizando es un contrato continuo. A diferencia de lo que ocurría con la compra de las licencias, yo compraba el disquito, lo bajaba de la nube y tenía las actualizaciones, aquí el contrato se hace en forma paulatina y regularmente, mensualmente. Habrá formas en que lo vendan.
Y cuando uno enfrenta, por ejemplo, la norma del 197, el reglamento de la ley de contratación administrativa, que tiene que ver con una actualización, y de repente si ya no tengo una actualización y lo que tengo es otro producto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Anecdóticamente me decía un amigo que es dueño de una empresa de software, me decía, mira, yo tengo que participar en concursos con el Estado, pero en realidad cuando yo gano un concurso y la gente me viene a felicitar, yo le digo, yo les digo, no me felicites, felicítame el día que tengo el finiquito, porque al final es una larga carrera de sufrimiento lo que tengo de aquí hasta el final. Y es que es cierto, ¿verdad? Al final de cuentas, en el tema tecnológico tenemos una serie de variables y una serie de elementos que tienen que ser considerados, porque no es lo mismo este tipo de compra de servicios que la compra o la adquisición o eventualmente la adjudicación de un servicio en una soda. Y perdón la comparación que quizás no valga en este momento, pero lo cierto del caso es de que estamos hablando de tecnología y la tecnología requiere una serie de elementos que deben de ser analizados con sumo detalle. Uno de los temas que también la doctrina recomienda como parte de ese marco de contratación pública es qué pasa con la eliminación de datos. Y lo que se plantea es que el proveedor debería estar obligado a eliminar cualquier dato que haya sido subido por el Estado y adicionalmente a proteger la confidencialidad en forma permanente. Esto con ocasión de la migración tecnológica que el Estado pueda hacer. O sea, ¿qué quiere decir? Simplemente que si el Estado termina un contrato, vacía la información, va con otro proveedor, el proveedor original no tiene derecho ni a replicar la información ni a dejársela. Son temas fundamentales que deben de ser analizados como parte de estos elementos de política pública. Uno de los elementos también que se analiza tiene que ver con responsabilidad civil. Y, y uno de los grandes ejemplos que se ponen acá es ¿qué pasa si falla el servicio en la nube? ¿Qué pasa si al final de cuentas la información está saliendo mala? ¿Qué pasa si el Estado no puede trabajar? Al final hay un daño, hay una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que ser normada. Y esa responsabilidad puede ser tan grave, reporta la doctrina, que eventualmente pueda haber daño político. O sea, a pesar de que los jerarcas que hablaba aquí, el maestro Telles, tienen una discrecionalidad abundante en algunos lugares, en algunos países, lo cierto del caso es que aquí estamos hablando de ante la posible inaplicación de un servicio y que eventualmente puede causar un daño en la administración pública. Otro de los temas que se plantean con relación a qué debería de contenerse como parte de esta política pública es el tema del backup de datos, ¿verdad? O sea, no puede quedar la administración expuesta de forma tal que simplemente se cayó el servidor y se perdieron los datos. O sea, tiene que haber un sistema de respuesta, tiene que haber una duplicación, y esa duplicación probablemente puede ser en territorio nacional, puede ser fuera de territorios, pero también se plantean, básicamente, y lo leí en algunos casos, sobre todo con leyes norteamericanas, la posibilidad de que estando fuera del país, los datos de un gobierno puedan ser interceptados por leyes que eventualmente se planteaba el caso de leyes norteamericanas y leyes europeas. En este caso, entonces, son temas que deben de analizarse con la rigurosidad del caso, a efecto de que quede contemplado como parte de esta política pública el backup de la información. Otro elemento también sustancial es que, como bien sabemos, nuestra legislación permite la cesión de los contratos. En materia de nube, la problemática que se plantea es que yo contrato con un proveedor por sus especiales características y en realidad queda establecido y se recomienda que la cesión prácticamente esté prohibida contractualmente, para que la responsabilidad quede estrictamente delimitada con ese proveedor de servicio. Hay una
hay un tema que me permitiré leer aquí de la Agencia Europea de Seguridad en las Redes, en información que dice: dada la relación altamente dependiente, es probable que los gobiernos y las administraciones públicas seleccionen cuidadosamente los proveedores de servicios en la nube. Se deben evitar las situaciones en las que un proveedor de servicios en la nube subcontrate los servicios pertinentes a un tercero, o al menos se deben incluir en el acuerdo de servicio declaraciones y garantías sobre posibles subcontratistas. Otro de los temas también, hoy muy en boga, tienen que ver con la seguridad de la información. Y aquí creo que, bueno, hay expertos, vaya a Roberto, que es uno de los expertos en el Viceministerio de Telecomunicaciones, que más bien nos podría dar una clase de todos estos temas de seguridad de información, pero sin embargo este es uno de los temas también centrales. ¿Qué es lo que debe protegerse? ¿Qué es lo que debe contractualmente establecerse? Y obviamente, a falta de política pública, la única herramienta que tenemos es que este tipo de normativa quede contemplada en los carteles de licitación pública, ¿verdad? Es la única alternativa en este momento que podríamos tener. También se recomienda limitar la modificación unilateral de los contratos. Hay una tendencia internacional a que los proveedores de software y los proveedores de servicios en la nube tengan la posibilidad de modificar unilateralmente los contratos. Y aquí es donde eventualmente también se llama la atención de los estados, en el sentido de que este tipo de normas deben de ser verificadas, analizadas con sumo cuidado, en función del riesgo que hay precisamente con una modificación unilateral de los contratos. Dos temas adicionales que están directamente relacionados con la nube son auditoría del servicio y el derecho aplicable y resolución de disputas. Normalmente lo que ocurre en la nube es que los datos se van extraterritorialmente, y cuando uno firma, no estoy diciendo que esto ocurre con los gobiernos, pero lo que normalmente uno firma, y lo que decía aquí el maestro Telles, es que simplemente uno da derecho a que la huella digital de uno ande por todo el mundo, ¿verdad? Y sea apropiada la información por mi proveedor de los contenidos, de las redes sociales, por lo general, de Facebook normalmente, o el Waze, que de repente le estoy dando los datos de mi trazabilidad, por dónde ando, qué me gusta, qué no me gusta, qué fotos subo, en qué ando. Tiene que ver con temas de auditoría de servicio, para también determinar qué medidas toma la administración. Y aquí cabe lo que decía el maestro Telles con relación a los jerarcas y la discrecionalidad, ¿verdad? Normalmente la administración no sabe de estos temas, y es riguroso y es necesario contratar los servicios de un tercero experto que audite. No cabe la discrecionalidad del funcionario público, del que no sabe. Y el derecho aplicable para la resolución de las disputas. De sobra estaría decir que obviamente el derecho aplicable debería de ser, si estamos hablando del caso costarricense, de Costa Rica, y eventualmente cómo se van a resolver estas disputas de carácter contractual. Terminaré comentándoles, y ya muy brevemente, porque en realidad no puedo ser más ameno que el maestro Telles, haciendo nuevamente la misma reflexión con la que empecé hace un rato. Estamos en un proceso de cambio violento, quizás no nos estamos dando cuenta. Somos los conejillos de Indias de muchas cosas, de muchísimas cosas. Si ustedes vuelven a ver un poquito para atrás, se van a dar cuenta de cómo arrancó Internet, cómo vienen los cambios en las computadoras. ¿Se acuerdan de la 286, la 386, la 486? Y de repente ya salió hasta el Lentium, que nos decía el maestro Telles, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es de que estamos viviendo cambios tecnológicos violentos. Esto va a incluir y nos va a afectar a todos por igual. Yo me quedé altamente sorprendido en esta semana con la noticia de Foxconn, el fabricante de teléfonos celulares de Samsung y de Apple, que en una de sus fábricas estaba sustituyendo prácticamente toda la planta humana, en aquellas acciones repetitivas. Y esto va a seguir ocurriendo. Otro de los temas que también impactaron no hace mucho tiempo, son noticias de este año, es el caso de Goldman Sachs, una banca que era banca de élite, que para tener una cuenta con Goldman Sachs se requería ni más ni menos que $10 milloncitos a disposición de Goldman Sachs, y de la noche a la mañana
cambió, crearon un banco digital y lo único que requieren es tener un dólar. Y todas las transacciones son prácticamente en línea. El fenómeno de los fintechs, ¿verdad? Los nuevos emergentes en el sector financiero, que son los disruptores tipo Uber para el sector de transporte colectivo. Bueno, estamos viviendo momentos muy difíciles para algunos sectores. Y aquí enlaza un poquito lo que escribí en la semana con el tema de la innovación, básicamente, ¿verdad? O sea, estos son parte de que se dan estrictamente, según un economista austríaco, Schumpeter, en economías capitalistas, en donde la innovación juega un papel preponderante y ese innovador está tratando de ver cómo logra sustituir el modelo tradicional. Y estamos precisamente en una época de cambios significativos que de repente nos va a traer muchísimos modelos de negocio y vamos a tener que eventualmente que entrar en esa disyuntiva de si se regulan o no. Obviamente que en el tema de contratación del Estado uno no puede elegir la no regulación. Yo les doy las gracias por la atención prestada, las gracias al Colegio de Abogados por la invitación, a Microsoft por la atención prestada y a ustedes porque han tenido la paciencia después del almuerzo de escucharme un ratito hablar sobre todos estos temas. Muy amables.